¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Vivir Intensamente. Te saluda tu amigo y coach José Antonio González y hoy vamos a tener un gran programa. ¿Te has preguntado en alguna ocasión qué impacto tienen los cuentos en nuestras vidas? Y sobre todo si tú tienes niños, y seguramente a los niños les encantan los cuentos, les encantan las historias. Bueno, pues justamente hoy estaremos viendo qué impacto llegan a tener los cuentos en nuestras vidas. Para ello tenemos, ya la conocen ustedes, a una gran escritora. Ella es de Serbia. Tenemos a Milena Marković. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, pues ya sabes, siempre antes de arrancar hacemos una reflexión. La reflexión para el día de hoy, recuerda que estas reflexiones son para que nosotros empecemos a tomar esa conciencia y poder tomar mejores decisiones o un camino de como esa luz que se ve ahí en el camino para poder mejorar en nuestro crecimiento personal. Y ya sabes que lo puedes interactuar, en redes sociales nos encuentras, incluso ahorita si tienes algún cuento o algo que comentarnos sobre alguna historia, algún cuento que te guste, lo puedes hacer. En Facebook nos encuentras como Vivir Intensamente o Twitter como TV Vivir. Y la reflexión para el día de hoy tiene que ver desde dónde tomas tus decisiones. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestro poder interior, nos empoderamos, pero desde nuestro centro, vamos a tener mucho mayor luz para poder descubrir hacia dónde vamos y tomar decisiones correctas. Correctas no me refiero a si van a salir como nosotros queremos que salgan, simplemente lo estamos haciendo desde la luz, desde nuestro poder interior. Cuando nosotros nos enfocamos en lo exterior, ya sea en el dinero, en el poder, la fama, en alguna persona, ese poder es solamente temporal, en cualquier momento puede terminar. Sin embargo, si lo hacemos desde el interior, ese poder interno, esa luminosidad que tenemos dentro de nosotros, entonces nuestras decisiones van a poder ser más congruentes con nuestro verdadero ser, con nuestro ADN que nosotros queremos proyectar. ADN me refiero a tu esencia, no nada más a la parte genética, sino a esa esencia que tú quieres transmitir. Así que, la reflexión para el día de hoy. Cuando vayas a tomar una decisión, pregúntate, ¿lo estoy haciendo basado en un poder exterior? ¿Lo estoy haciendo en un miedo? ¿O lo estoy haciendo porque confío plenamente en mí, en mi poder interior? Ojalá sea así y coméntalo con nosotros. Bueno, Milena, pues entramos en materia. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la mitología. Hoy vamos a ver también qué impacto tienen los cuentos en nuestras vidas. Y me gustaría que abordáramos primero la diferencia entre mitos y cuentos. Okay, muchas gracias por tenerme aquí, José Antonio. Pues mitos siempre se tratan de unos movimientos más grandes históricos, de una digamos, macrohistoria del pueblo, mientras que los cuentos se tratan de una historia personal, de un desarrollo personal, se aplican directamente a la persona principal. Una de las más grandes diferencias es que en mitos los personajes tienen nombres, mientras que en los cuentos casi nunca los tienen, los nombres personales. No sé si han notado eso. Además de Hansel y Gretel, que realmente sus nombres son inventados por hermanos Grimm, pero siempre se trata de un sobrenombre para que se pueda aplicar a cualquier persona, porque realmente se trata de cualquier persona. Mientras que en el mito, cuando dices que tal y tal Dios hizo tal y tal cosa, realmente eso no es aplicable a una persona, a un individuo, pero sí es aplicable a todo el pueblo, porque el pueblo sí se identifica con el tótem, con la deidad, mientras que el cuento está hecho para que todos podamos en cierta manera identificarse, y son como las reglas de la vida, las pautas de la vida que explican las causas y consecuencias de los actos, porque a los niños, especialmente a los niños que ya tomaron conciencia de que pueden alterar su medio ambiente, es muy difícil transmitir este mensaje por solo diciéndolos, porque nosotros no tenemos muchas veces en sus ojos la autoridad de experiencia personal de hablar con esta voz, mientras que el cuento representa algo que tiene toda la autoridad en una sociedad y que representa un cuento de precaución, ¿no? Exacto, para prevenir. Exacto. Incluso la vez pasada que hablábamos un poco del inconsciente colectivo, entonces el inconsciente colectivo va muy ligado a la mitología, a los mitos de ese lugar, y los cuentos van más hacia ese inconsciente personal.
¿no? Sí. Hablando en esa parte más psicológica. Bien, entonces los cuentos nos van a ayudar muchísimo para, por ejemplo, educar o a los niños, pero desde la parte de los valores o de conductas, ¿no? Esto tiene que ver mucho con esa precaución o esa prevención en dar ciertas pautas. Sí. Entonces, tú tienes un libro que es de cuentos, ¿cómo se llama tu libro? Los cuentos populares serbios. Los cuentos populares serbios, y que pues son ahí, por medio de estos cuentos, que se transmiten enseñanzas y valores a los niños. Y tengo que decir, yo no soy autora de este libro porque son cuentos populares, yo solo soy la traductora de este Ok. Pero sí los das ya ahí con tu toque personal, de tal manera que se pueda transmitir a ellos. Sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. El hemisferio cerebral izquierdo tiene que ver mucho con la parte lógica, racional, lo que se tiene que hacer. Pero el hemisferio cerebral derecho, que tiene que ver justamente con la imaginación, la creatividad, la parte de los valores, es ahí donde entra en este hemisferio, en esta parte, los cuentos, los valores, las enseñanzas. ¿Qué consideras tú que sea primordial para poder transmitirle un cuento? O sea, no se trata nada más de ponerle, porque ahora ya muchos lo que hacen es ponerle una película al niño y ya se olvidan, ya ahí está el cuento ya contado y animado. Pero hay más magia, hay más impacto cuando se lee este cuento. Es cuando se lee este cuento se forza la imaginación de hacer estas imágenes por sí mismo, mientras que cuando se ve la película, aunque eso es una batalla que vamos a perder, es obvio. Sí. ¿No? Eso es una batalla. Pero se puede complementar. Se puede complementar, pero la imaginología, ¿no? Ya se transmitió hacia las pantallas y yo tengo una hija de 2 años. No vamos a poder hacer que ella crece a fuerza como crecí yo. Claro. Eso simplemente no es posible, es una utopía. Pero lo que hacía la literatura, los cuentos escritos o simplemente orales, es que forza la imaginación de crear sus propias imágenes. Y una vez creada esta imagen, como la mentalización que hacen los deportistas, una vez creada esta imagen va a permanecer en el cerebro. Y no solo que va a permanecer, sino a tan temprana edad va a crear estas pautas, ¿no? Y, por ejemplo, en los cuentos crean por eso una muy potente imagen, ¿no? Y muchas veces, ahorita, se suavizan los cuentos, ¿no? Por la piedad que tenemos a los pequeños corazones, ¿no? Y entonces no se dice que... Yo hace rato tuve una plática, Caperucita Roja. Y usualmente Caperucita hoy en día está bastante cuento suavizado y dicen, no, como antes eran cuentos de terror, ¿no? Y, sí, como muy crudo. Ajá. Y resulta que en el librería Gandhi encontré un libro, ¿cómo se llaman? Los de cartón, para los niños, ¿no? Libros de imágenes, de Caperucita, que llevaba la Caperucita original. O sea, en cual Caperucita... Después, en cual el cazador abrió la panza del lobo con un cuchillo y salió la Caperucita y su abuela, y luego Caperucita misma puso las piedras en la panza del lobo y lo coció para que el lobo despierta y siente esta pesadez en el estómago y todo eso. Y una persona me dice, no, pues ¿cómo? Eso es muy crudo, ¿no? Eso es terror, ¿no? Esto es la parte impactante. Eso es porque alguien va a recordar este cuento. No se pueden tocar los cuentos. Realmente cada toque que se les hace al cuento cambia... ya lo mutilas y cambias ese impacto emocional. Muy fino este balance que tienen los cuentos para dejar justo la parte que es importante y crear una angustia personal. Porque solo esta angustia personal puede llevar a que esta pauta, esta regla de no hablar con desconocidos se queda impregnada tan sí, en el cerebro, con ese impacto. Sí, con este impacto. Porque si se suaviza, yo también me da miedo de que mi hija va a asustarse, de que hay cuchillos y sangre y toda esta cosa. Hay algunos cuentos que no tienen un final feliz, es decir, todos los cuentos que vemos, la vida no tiene final. Exactamente, que hemos visto, por ejemplo, Disney, ¿no? Que nos que agarra muchos de estos cuentos y les da ese toque más de final feliz. Pero todos tienen cierta angustia. Claro, siempre manejan sí, angustia. pero al final siempre gana el bien sobre el mal. Okay.
Hay resolución de conflictos. Exactamente, y hay solución, exactamente, de este conflicto, de estos conflictos interiores. ¿Consideras tú que, bueno, en los cuentos originales hay algunos que no tienen ese final feliz, claro, en el que pues a veces termina en algo trágico y que el niño se queda con una angustia ahí? Ahí termina el cuento, pero es ahí donde entra también papá, mamá, el educador, la educadora. ¿Consideras ahí entonces que hay que hacer un cierre para poder decirle al niño como, mira, pasa esto, como una conclusión, o consideras que mejor se quede ahí y que el niño haga su propio cierre? Sí, que hace su propia resolución. Pues la cosa es que los niños no tienen el concepto de mortalidad y la naturaleza lo hizo así por cierta razón. Así que eso, la vida por sí misma no tiene un final feliz. Ninguno de nosotros. Pero tenemos herramientas que nos pueden facilitar el tomar mejores decisiones. Sí, ok, no hay que caer en nihilismo y decir, pues entonces nada en esta vida vale la pena, ¿no? Eso es el peligro que está allá. Pero conflictos interiores, y yo creo que los cuentos que te quedas con la angustia, a lo mejor se perdieron partes. O a lo mejor su idea era de que a través de esta angustia vas a poder crecer, porque tú sabes que solo a través de los conflictos internos pueden llegar los grandes movimientos ¿A poco en la vida de cada uno de nosotros llega un momento en cual vamos a tener que enfrentar con la caída de los dioses, con todo y eso se llama crecer, ¿no? A lo mejor los cuentos angustiados tienen su función en crecimiento personal, ¿no? Claro, claro, y que eso es lo importante de ir rescatando. Ahora, la vez pasada estuvimos hablando también de los mitos, que esto ya tiene que ver más con una población, o un lugar, o un pueblo, conjunto, sí, incluso muchos con la humanidad. Me llamó la vez pasada que me decías de la palabra vampiro, que tiene su origen de Serbia, y que bueno, a raíz de ahí, de esto se ha creado no solamente mitos, sino también hay cuentos. Me gustaría que habláramos un poquito, o profundizáramos un poquito más acerca de los vampiros, y cómo esto ha impactado, o tiene esa influencia incluso. Ok. La historia del vampiro. Primera vez, ¿por qué todo el mundo usa la palabra serbia para vampiro? En el siglo XVIII, en 1725, un oficial austriaco, porque gran parte de Serbia era bajo Austro-Hungría desde entonces, un oficial austriaco escribió un reporte eso es historia oficial, eso no es un mito. Escribió un reporte que en su pueblo tuvo que hacer una exhumación porque el pueblo entró en pánico, que alguno de los hombres del pueblo, después de su muerte, se había convertido en vampiro y ahorita está matando a los otros, y que los pueblerinos no querían esperar que mueran todos porque también decían que antes había pasado eso, que todo el pueblo se queda vacío por culpa de un vampiro y que tenían que exhumarlo y poner el fin de tal asunto. Así que él relata la exhumación forzada que han tenido y que se ha hecho y él mismo dice que las cosas que habían pasado en este momento, aunque él es completamente hombre de la razón, que tantas cosas habían pasado y el difunto se llamaba Petar Blagojević y es el primer vampiro de la historia humana, historia escrita, en 1725. Vienesche Zeitung, que es un periódico austriaco, tomó este reporte y lo publicó en agosto de 1725 y de allá lo tomó un periódico en Berlín, de allá lo tomó un periódico en Londres y de allá lo tomó Bram Stoker cuando escribió su Conde Drácula, unos 30 años será después en 1950 y algo, no me recuerdo cuando se publicó, y de allá usó la palabra. O sea, escribió sobre Conde Drácula, que es un conde rumano, usó la palabra que vive en los periódicos, que era un vampiro. Aunque los rumanos mismos no usan la palabra vampiro, usan strigoi. Y allá la palabra vampiro se propagó sobre todo el mundo. ¿Qué pasaba con Petar Blagojević? ¿Quieres preguntar algo, perdón? No. ¿Qué pasó con Petar Blagojević? Él era un padre de la familia,
tenía hijos ya adultos, tenía 2 hijos varones ya adultos, tenía una esposa, murió. Su esposa fue la primera a quejarse de que le estaba acosando en las noches, que está regresando. Pero nadie le creó, ella decidió abandonar su casa y regresar a la casa de sus papás. Sus hijos adultos fueron que pusieron queja frente a los oficiales austriacos de que les permiten exhumar a su papá. Ya habían muerto 10 personas en el pueblo, usualmente porque las familias vivían en un tipo de clanes en ese entonces, todos vivían alrededor de la misma tierra, como una hacienda, digamos, pequeña. Y como habían muerto 10 personas que vivían en la misma comunidad, pedían esta exhumación. ¿De qué se trata? Hay elementos que luego se retoman, gracias a Conde Drácula y Bram Stoker, que luego se tomaron en digamos, mitología occidental y ya se volvieron parte del mito occidental del vampiro. Pero hay elementos también que son completamente distintos. Por ejemplo, uno que está mordido por el vampiro se va a enfermar, pero no se va a convertir él mismo en el vampiro. Probablemente va a morir. Después de su muerte, puede ser que también se convierte en vampiro, pero eso depende de muchos factores. Vampiro es un muerto viviente. Lo que pasa es que como la mayoría de los pueblos, mi pueblo no tenía claras nociones de una vida después de muerte. Se consideraba que los almas, espíritus, como en toda Europa, podrían trascender a un mundo de los espíritus que no distinguía malos o buenos, o sea, simplemente es otro plano, es el inframundo, es como quieres que lo llames. Pero el imaginario del pueblo pensaba que entonces no es justo. ¿Qué pasa con la gente que hizo algo malo en su vida? Es sumamente malo en su vida. Entonces el destino de ser vampiro era para los que no podían trascender a este otro plano. El vampiro era, por eso Conde Drácula es vampiro, porque él estaba considerado una persona muy, muy mala en su vida. Así que como no podrían trascender, su espíritu de cierta manera se quedaba atrapado en su cuerpo, porque el vampiro sufre en cierto grado, sufre del destino de los cuerpos, pero no puede partir con su alma. Y esta alma lo hace levantarse en la noche, esta alma lo hace hacer maldades como hacía en la vida, esta alma lo hace buscar a sus parientes, por ejemplo. El vampiro casi nunca va a atacar a un desconocido. El vampiro se va a regresar a su casa, porque ¿qué otra cosa va a hacer? Si alguno de nosotros muere y despierta en su ataúd después de eso, pues ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de regresar a tu casa. Eso es lo que imaginaba el pueblo. Claro. Y entonces aquí sería la enseñanza. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería ese mensaje o esa enseñanza que nos deja? Es castigo para no ser malo en la vida, porque aunque se puso cierto glamour, si quieres, en el personaje de vampiro en la cultura occidental, yo no creo que los serbios consideraban que es nada glamuroso, ¿no? De hecho, sí, ya era fue como un castigo. Ya una vestimenta que ya le pusieron para hacerlo atractivo. Hay muchos que trataron de explicar el fenómeno de los vampiros, el pánico que provocaban vampiros y tantos casos escritos sobre los vampiros verdaderos, ¿no? Porque decían cuando abrían ataúd que no se habían descompuesto. Decían que abrieran ataúd que habían engordado, porque el vampiro como se alimenta de sangre, va a engordar, ¿no? Decían que les salieron los colmillos, ¿no? Decían que les creció el vello corporal. De allá la leyenda de los... ¿De los hombres lobo? Hombres lobo. Sí, que ya desde ahí que van muy ligados, ¿no? Los hombres lobo. De allá que les crecieron las uñas. Que les sale sangre de la boca, es famoso, el chorrito de sangre de la boca. Y luego los doctores, hombres de ciencia, han tratado de explicar que los gases corporales hacen que el cuerpo se hincha, de que no todos los cuerpos se decomponen de la misma manera, de que el movimiento, lo que se seca el piel descubre los colmillos en la boca, pero realmente los serbios nada los podría convencer de que la gente no se... Dicen que ya no hay vampiros porque el vampiro, si se le poncha la piel, antes incluso se ponían cuando alguien muere se les ponían unas clavos bajo las uñas para que allá puede salir el alma, porque queda atrapada en el cuerpo. Así que pues eso fue. También hay quienes dicen que se trata de tuberculosis. Eso también puede ser una explicación.
Claro. Ahora, esa es en la parte mitológica que está bastante interesante y también hay una enseñanza en general. Los cuentos, nos decías, ya son más personales y que traen ciertas enseñanzas. En tu libro, por ejemplo, de esos cuentos populares serbios, platícanos algún cuento que te guste, alguno de los cuentos que dices, mira, este cuento me gusta, me llama mucho la atención y trae este mensaje, o por alguna razón que te guste a ti. Que nos pudieras compartir algo de un cuento serbio. El primer cuento de los... yo elegí varios tipos de cuentos en este libro. Hay 9 cuentos en total en este libro y pertenecen a diferentes tipos, ¿no? Uno que es histórico, uno que es la mera fantasía porque a la gente les gustaba fantasear antes. Y hay uno que se llama La manzana de oro y las pavo reales, las 9 pavo reales. Que son, es clásico cuento europeo del el hijo más joven. O sea, un rey tenía 3 hijos y el hijo más joven. Eso es una forma que se repite en casi todos los cuentos europeos. ¿Por qué? Porque el primer hijo del rey va a heredar el reino, el segundo hijo del rey va a ser el sacerdote o al caudillo del ejército. El tercer hijo es el que se queda sin nada. Así que siempre es así. El cuento trata de regresar al poder donde poder no hay, ¿no? También trata de hacer justicia y trata de transmitir el mensaje de que todos tenemos una oportunidad en la vida si usamos todos nuestros recursos. Y así que este hijo del rey, una noche se duerme bajo una manzana de oro, se da cuenta que que en el lago que tiene su papá frente del castillo hay 9 pavos reales y en la noche los pavos reales se convierten en bellas mujeres de cual tiene una reina, él se enamora con la reina y la sigue buscando porque por su error la perdió y pasa con una travesura, clásica travesura del héroe, ¿no? En el cuento hasta que alcanza a tener su reina y vive siempre. Feliz para siempre, perdón. El cuento de Mejedović, que le gusta mucho a mi esposo, es el cuento del hombre lobo que nació de una unión entre una mujer humana y un lobo y que tenía superpoderes porque era hijo de un lobo. Y este cuento es mera fantasía, o sea, sigue de más y más cosas imposibles y más cosas imposibles. Y cuentos antes eran, todos los pueblos tenían la institución de los narradores. Ajá, sí, o cuentacuentos, y que van narrando. Sí, cuentacuentos. Y antes cuentacuentos eran muy importantes, ¿no? Especialmente mi pueblo vive significativamente más al norte que aquí. Ustedes tienen un clima bastante agradable a través de todo el año, mientras que nosotros no, nosotros tenemos las temporadas bien marcadas y viviendo en una sociedad agricultural, quería decir que entre finales de octubre hasta principios de marzo no hay que hacer absolutamente nada. O sea, los campos se quedan bajo la nieve, vegetación es cero, es demasiado frío para estar afuera, todos los aguas están heladas. Así que uno no solo que tiene que prepararse para este periodo, sino que en este periodo literalmente no va a hacer nada. Y si se sabe que en el diciembre amanece a las 8 de la mañana y se pone oscuro a las 3 de la tarde, así es allá, entonces eso es realmente una situación peligrosa para la psíquica de la gente. Así que la gente lo que hacía antes, se juntaban en las casas, ¿no? Se juntaban en las casas, no había luz eléctrica, no había nada. Y en estas casas pues había alguien que llevaba la plática, ¿no? Y estaban muy codiciados, eran los invitados de importancia, los que sabían fantasear y contar y imaginar cosas y hacer a la gente reír y hacer más leve es porque dicen que sociedad agricultural no es algo muy natural para el hombre, ¿no? Porque deja demasiado tiempo libre. Sí, sí. Y así que la gente codiciaba muchísimo este tipo de contenido. Y este cuento de Mejedović habla sobre no solo sobre los elementos que a través de la unión con animales obtenemos los superpoderes, podemos
esta deidad y tótem del pueblo puede traspasar parte de su poder a un ser humano, pero también es una fantasía para divertir a la gente. Claro que es bastante interesante. Aquí, por ejemplo, esos cuentos, ¿qué te gusta o qué rescatarías? ¿Cuál sería como ese mensaje que tú dices, mira, a mí me gusta este mensaje o me deja esta enseñanza y que gracias a estos personajes o a estas situaciones se puede ver, no sé, ya sea cómo solucionaron algún problema, algún conflicto, triunfó el bien sobre el mal, en fin, ¿qué enseñanza tú encuentras en estos cuentos? Resiliencia. Yo digo que el mensaje de los cuentos casi siempre es resiliencia, porque es la parte difícil de la existencia humana, ¿no? Porque a nadie de nosotros nos gusta que nos pasen cosas malas, pero cosas malas. Claro. Y la resiliencia justamente tiene que ver con esto, la capacidad de surgir después de una crisis o después de una adversidad y salir. No significa que no pasó nada, sí nos dolió, sí nos quebró, pero a la vez nos da la capacidad de salir más fuerte. Sí. Bueno, pues está muy interesante esto. Estamos ya llegando al final de nuestro programa, Milena. Conclusión, ¿qué puedes concluir de esta, pues ya sea de los cuentos, de la mitología, de todo lo que hemos estado hablando? ¿Qué mensaje le das al público que nos está viendo? Nuestra magia, nuestra idea de la religión tiene una función y social y psicológica. El chiste es de que nosotros pensamos racional, de que nosotros pensamos lógico, de que nosotros pensamos que es nuestra percepción de la realidad. Probablemente no tiene nada que ver con la realidad. Dicen que la realidad es algo sumamente complejo y fuera de nuestro campo perceptivo. Así que lo que nuestro imaginario colectivo, como tú dices, el inconsciente colectivo, nos da unas herramientas de navegar a través de esta realidad que no podemos ni empezar a percibir. Y eso es algo que nuestro pueblo creó a través de, no sé, desde el principio de que tenemos el lenguaje empezamos a creer estas cosas. Sirven su propósito. Ya sé que a la fuerza no se puede obligar a la gente que salvamos los cuentos o lean a sus hijos. Esto cada vez va a ser menor. Eso es destino de la humanidad. Pero si no reemplazamos, igual como pasó en mi niñez, que te dije, crecí sin magia, si no reemplazamos esta función entre nosotros, vamos a entrar cada vez en una crisis existencial más grande. Y en un mundo mucho más gris. Así que, excelente la labor que estás haciendo. ¿Dónde conseguimos tus libros? A través de la página de internet de la empresa, es expertumce.com.mx, el contacto @expertumce.com.mx y mi correo personal, markovich_milena@hotmail.com. Excelente, pues muchísimas gracias, Milena. Muy enriquecedor esta plática y conocer más acerca de estos cuentos de Serbia. Gracias. Amigos, espero que les haya gustado mucho. Y recuerden que pueden estar interactuando con nosotros. Redes sociales, Facebook nos encuentras como Vivir Intensamente o en Twitter como TV Vivir. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda que estamos a un pensamiento de cambiar nuestras vidas. La vida es hoy, a vivir intensamente. Nos vemos.